pertenece a los enteros positivos, donde R debe ser menor o igual a N, ¿no? Esta parte se denomina coeficiente binomial, ¿no? Se denomina coeficiente binomial. Binomial. Entonces, o número combinatorio. Este es un adelanto de lo que vamos a estudiar para análisis combinatorio. Sin embargo, es importante por el momento definir, ¿no? O número combinatorio. Combinatorio de n sobre r. De esa manera, de n sobre r. Al símbolo, ¿no? En este caso es así, ¿no? N sobre R. N sobre R. Así. Esta notación entre paréntesis vamos a utilizar bastante en la parte de análisis combinatorio. N sobre R se lee así. Y definido por, ¿no? Se define. ¿Cómo se define? Se define que esto n sobre r es igual. Es una fórmula que vamos a estudiar, tiene n factorial. También vamos a estudiar, antes de ingresar al capítulo de análisis combinatorio, algunos conceptos básicos importantes de factorial de un número. Por el momento simplemente vamos a definir, ¿no? n menos r factorial por r factorial. De esa forma se define, esta es una fórmula, ¿no? Sobre todo en el análisis combinatorio se estudia. Por el momento simplemente vamos a definir de esa forma. No sabemos cómo se define, definiciones de análisis combinatorio. Ya, no vamos a hacer un ejemplo simplemente para estudiar binomio de Newton, ¿no? Algunas notaciones. Por ejemplo, casos especiales, ¿no? Especiales. Algunas fórmulas importantes que necesitamos utilizar en el binomio del Newton. Entonces tenemos, vamos a decir que, por ejemplo, cuando tenemos esta forma 0, ¿no? O sea, en lugar de n estaría 0, en lugar de r sería 0. ¿Y cuánto es su valor? Si tenemos, por ejemplo, de esta forma, si aquí está cualquier otro número y aquí 1, entonces, ¿cuánto es el valor? También aquí vamos a usar, es 0, entonces 1, otra vez, otra fórmula. Si observamos esta fórmula expresada de esa forma, inmediatamente anotamos su valor es 1. Si es 1n, entonces este es el n. ¿Ya? Ahora, otro. Si n por n, si fuera así, simplemente es 1 eso. Ahora, otro. Si la fórmula es n menos 1 es igual a n, ¿no? Estas son, por el momento, las fórmulas muy importantes para que podamos utilizar en el binomio del Newton. Ahí está, para el uso del binomio del Newton. Esto está relacionado con esta definición. Esta parte es coeficiente binomial, ¿no? Se define así, tiene factoriales, pero nosotros vamos a utilizar por el momento, esta definición lo vamos a utilizar en análisis combinatorio. Nosotros queremos
en esta clase utilizar estas fórmulas. Son fórmulas inmediatas para resolver problemas del binomio del Newton, ¿ya? Entonces, estos temas están también en los libros de álgebra moderna de Lasso, está también en Armando Rojo, y otros libros podemos encontrar binomio del Newton. Entonces, sigamos. Ahora tenemos, por ejemplo, vamos a definir, ¿no?, el teorema del binomio del Newton. Necesitamos definir. A ver, entonces, un ratito, el teorema del binomio. Teorema del binomio del Newton. Aquí, entonces, lo que vamos a hacer es definir. ¿Cómo se define el teorema del binomio del Newton? ¿Ya? Por el momento, esto vamos a explicar, ¿no? ¿Por qué? Estos son coeficientes del binomio del Newton, ¿ya? Enseguida vamos a definir lo que es el teorema del binomio del Newton, ¿no? Vamos a escribir teorema del binomio del Newton, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿cómo se define? ¿Cómo se define? Se define de la siguiente manera, ¿no? Vamos a escribir directamente esto, ¿no? Es una fórmula. Nosotros conocemos a ver esto, vamos a escribir con un poco más de, que se vea más claro. Entonces, A más B. Nosotros conocemos esto por, ¿no? Nosotros conocemos un binomio A más B elevado al cuadrado, al cubo, al quinto. Se puede resolver, ¿verdad? Pero ¿qué tal si n es 20 elevado a 20 elevado a 100? El desarrollo de este binomio del Newton puede hacerse largo, ¿no? Entonces, tiene sus propiedades, cómo utilizar, ¿no? Cómo hacer las operaciones. Entonces, vamos a decir de esta forma. Es igual a la sumatoria. Nosotros conocemos la sumatoria. Vamos a utilizar una variable k que va desde 0 hasta n. Y dentro de este está n, k, ¿no? Ya entra. Estas fórmulas ya entran ya dentro de la sumatoria. Entonces, eso es igual a elevado a n menos k. N menos k. Multiplicado por b. Sería esto, ¿no? B elevado a k. ¿No? Elevado a k. Nada más. Esta es la fórmula importantísima para lo que vamos a utilizar el binomio del Newton, ¿no? También conocemos ya lo que son las sumatorias, cómo se operan. Entonces podemos, ahí está, donde nk, ¿no? Aquí vamos a anotar, donde n y k pertenecen a los enteros positivos, así se define. R debe ser, R, aquí, a ver, en este caso no entra R, solamente va a ser el K. K estamos utilizando, K va a ser menor a N, en este caso K menor igual a N. ¿Qué dato más? AB pertenece a los números reales, al conjunto de los números reales, pertenece. Además, A y B deben ser distintos de 0. Con esas consideraciones, N pertenece
N tiene que pertenecer a los naturales, incluido el 0. ¿Ya? Se puede incluir el conjunto de los números naturales, está definido desde 1, ¿no? Desde 1, 2, 3, así infinitamente. Sin embargo, en este teorema de binomio se define, o sea, se incluye, dice el 0 más, ¿no? De esa manera. Muy bien, el coeficiente binomial. En este caso, ¿no? ¿no? Este es el coeficiente binomial, n, k, es coeficiente binomial. O sea, si desarrollamos esto, tiene una fila larga de términos, ¿no? Entonces, esta parte es el coeficiente binomial. Con unos ejemplos vamos a ver eso muy bien. Entonces, claro, esta misma, estamos anotando aquí, en vez de R está cambiando, podemos cambiar, son variables, no necesariamente en lugar de R puede ser toda la vida R, puede ser también K, pero esta forma de notación significa coeficiente binomial, nada más, ¿no? Coeficiente binomial. Ahora, vamos a continuar. ¿Y cómo se desarrolla esta parte? Vamos a desarrollar esa parte. Entonces, el desarrollo de esa parte es lo siguiente. A ver. En realidad sería así, ¿no? A ver, ¿cómo lo vamos a desarrollar esa parte? A ver, está muy bien. Voy a empezar de aquí un poco, necesitamos espacio. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Cómo se desarrolla esta sumatoria? Entonces, ¿dónde? A ver, esto vamos a decir así. Empieza desde... La sumatoria empieza desde aquí. A ver. Empieza desde aquí. ¿Sí, no? A ver. Es así. A más B a la N. Si desarrollamos esta sumatoria, va a ser lo siguiente. ¿Qué dice? K debe empezar desde 0. De esa manera, desde 0, a elevado a la n, ¿no? n menos 0 es n nomás, ¿no? Y b a la 0, porque k está empezando desde 0, es el primer término del desarrollo del binomio del Newton, más, otra vez, n. ¿Quién debe aumentar? Es el 0, 1. ¿No? ¿De acuerdo? Aumenta, ¿no? ¿Cuánto sería? N menos 1. N menos 1 por B. B también tiene que aumentar. En este caso ya es 1, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte. Esto ya hemos definido. Entonces, seguimos aumentando. Aumentar, otras variables disminuir, ¿no? Entonces esto es n. K tiene que aumentar en 2, ¿verdad? K tiene que aumentar, sería 2 por A. N, K tiene que n menos 2. A ver. N menos 2, B tiene que aumentar, ¿no? B tiene que aumentar a 2, más, etcétera, 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 más. N tiene que llegar a N. Y A, ¿no? Así. A empezado desde 0 tiene que llegar a N sobre N. Si se lee de esa manera, N sobre N. Entonces, A debe llegar a 0 y B debe llegar también a 0. ¿No? Nada más, toda esta parte es la sumatoria, ¿no? A ver, toda esta parte
es la sumatoria de esta parte, ¿no? Esa sumatoria hacemos correr, ¿no? Como se dice, nada más, ¿no? Así se desarrolla el binomio de Newton, ¿no? O sea, al cuadrado, si es algo, n es 2 elevado a 2, sería simple, ¿no? Unos pasos y se resuelve, pero ¿qué tal si n es un número grande? Puede ser 20, 30, 40, 50, entonces ahí es difícil de, en las fórmulas, ¿no? En álgebra, por ejemplo, ya están predefinidos, ya no calculados cuando es a la 3 al cubo, ¿verdad? Pero si este n fuera más grande, ¿cómo se calcula? Entonces se utiliza esta fórmula, ¿no? Es un tema de álgebra donde vamos a poder resolver muchos problemas. Muy bien, entonces, ahora sí, directamente vamos a entrar por ejemplos, cómo podemos resolver algunos ejemplos, algunas aplicaciones que nos puede servir posteriormente en alguna materia, o, ¿no? Entonces lo voy a borrar. Esta parte vamos a recordar, ¿no? Esta parte, también, pero un momento, no estamos, estamos grabando también esto, entonces lo voy a borrar. Vamos a desarrollar ejemplos del binomio del Newton, entonces lo voy a borrar. Esta parte vamos a volver a anotar si necesitamos, ¿no? Esta parte, ustedes también si tienen posibilidades pueden anotarse también, no hay problema, ¿no? Vamos a volver a anotar, ¿no? Sin embargo, lo voy a borrar y vamos a hacer ejemplos. ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? Entonces lo voy a borrar. Entonces, esto lo borramos. Simplemente son fórmulas, ¿no? Esta definición posteriormente vamos a practicar en el capítulo de análisis combinatorio. Vamos a mucho más desarrollar cómo se manejan estas fórmulas con factoriales, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Ya, muy bien. Entonces, un ejemplo sería así, ¿no? ¿No? Dice, hallar la expansión del binomio, ¿no? Hallar la expansión del binomio. Expansión del binomio. ¿Y cuál es ese binomio, no? De esto. X más 2 a la 4, ¿no? Ahí está. Desarrollemos entonces esa expansión, o sea, desarrollar algebraicamente, ¿no es cierto? Pero las fórmulas de este binomio, si es al cuadrado, al cubo, es fácil, ¿no es cierto? Ya tenemos eso, ¿no? Entonces sabemos cómo desarrollar. Esto dice, en lugar de n está 4, 4 veces este factor, ¿no? Claro, pero mediante la definición del binomio vamos a resolver, ¿no? Solución, a ver, con la práctica vamos a poder entender mejor, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esto? X más 2, así está. Donde, esto vamos a decir, este es a la cuarta, donde A es X, donde B es igual a 2, donde N es igual a 4, así, de esa manera. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Tenemos que utilizar la fórmula del binomio del Newton, ¿no? A ver, rápidamente lo voy a escribir. Rápidamente lo voy a escribir esto aquí, ¿no? Necesitamos guiarnos para que podamos observar, ¿no? Rápidamente, ahí, lo voy a escribir. ¿Qué dice? Por esta vez, luego es automático, no necesita escribir, ¿no? Si esto dice, ¿no? A ver, A más B a la N es igual N0, a ver, N0, la fórmula general vamos a escribir K, aquí, ¿no? K, es sumatoria, o sea, aquí va a ser entonces sumatoria más
para que podamos continuar, es sumatoria desde K, que va desde 0 hasta N, de NK por A, ¿no? A tiene que ser N menos K por B a la K, ¿no? Esta, la fórmula del binomio del Newton, ahí está. Solamente vamos a guiarnos con eso y vamos a desarrollar esto. Sería así. Dice, anote N es 4, luego anote K. K, ¿qué valores toma? Empieza desde 0, anotamos. En lugar de A tenemos que escribir X. N menos, N es 4 menos 1, menos 0 sería, K sería 0, ¿no es cierto? K sería 0, 0 por B, B es 2, B a la K, pero K también empieza desde 0, más, así, hacemos correr de esa forma, más, ahora, esto tiene que, el 0 tiene que aumentar, entonces X a la K, ¿no? Y K tiene que aumentar también, K, 4 a los 2, ¿no? K tiene que aumentar, sería K1, sería 3, ¿no? A ver, K, 4 menos 1 sería aquí, ¿no? A ver, 4 menos 1 por 2, el K tiene que aumentar a 1, más, es automático, X, 4 menos 2 por 2 tiene que aumentar, así, sigamos, más 4 tiene que aumentar, sigue 0, 1, 2, 3, y X tiene que 4 menos, en este caso 2, ahora 3, por 2, K tiene que aumentar, entonces a 3, más así, algo mecánico, ¿no? Entonces aquí, ¿hasta dónde tiene que llegar? Hasta aquí 4 sería igual a 4, ¿no? O sea, en la sumatoria, K tiene que llegar hasta N, pero N es 4, ¿no es cierto? Así como la sumatoria hemos practicado, entonces esto va a ser X 4, ahora es menos 4, por 2, aquí, desde 0K está aumentando K, 1, 0, 1, 2, 3 y 4, tiene que ser aquí, así, hasta aquí, ¿no? Nada más, hasta qué término tiene que alcanzar. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De esa manera. O sea, 5 términos, ¿no? Si es automático, no necesita, digamos, entonces, ¿cuál sería esto? La operación, vamos a ver, el desarrollo, la expansión de este binomio del Newton es lo siguiente. Ahora, lo que vamos a hacer es rápidamente anotarnos esto, ¿no? A ver. Vamos a recordar esto. Esto era así, ¿no? Aquí también lo voy a anotar, por ejemplo, cuando era esto, esta 0, 0 es igual a 1. Cuando es N1, ¿no? Cuando es N1, es N. Cuando es NN, ¿no? NN, es 1 también, 1. Cuando es N menos 1, N menos 1, esto es, ¿qué valor va a tomar? N. A ver, otro. N0. N0 es igual a 1. Esto, 1, ¿no? Estas fórmulas son automáticos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Así, ¿no? ¿Qué significan estos? A ver, aquí puede ser importante. Si tenemos 0, 0, así, esto sería 1. Si tenemos aquí 4, 1, esto sería 4. Si tenemos aquí 4, 4, sería esto 1. Si tenemos aquí 4, aquí 3, es 4. Si tenemos aquí
4 y 0 sería 1, ¿así? Significa eso, en lugar de n, ¿no? Puede tomar, es un ejemplo, ¿no? N puede tomar cualquier valor, puede ser 5, 6, 7, pero significan esos. Entonces, por eso ahora vamos a decir 4, 0. Cualquier número y su 0, cualquier número y su 0 es 1 esto es 1. ¿Se entiende? Cualquier número n y 1, en lugar n y 1 es n mismo, pero n es 4, ¿no? En este lugar es 4. 4, ¿sí? Ya, entonces, ahora hay otra definición también, ¿no? Necesitamos, a ver, lo voy a anotar aquí. Lo voy a anotar aquí, a ver, sí, aquí lo voy a anotar. Es el triángulo de Pascal, también eso sirve, ¿no? Aquí lo voy a anotar. Triángulo de Pascal. Eso también cumple las mismas definiciones, ¿no? O sea, son también válidos si comparamos con esto, ¿no? O sea, uno tendría que calcular uno por uno todo esto, ¿no? Pero tenemos formas de ayudarnos con, ¿no? Aquí un poco triángulo de Pascal, lo voy a anotar aquí. Aquí triángulo de Pascal, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, tenemos 1, ¿no? Esto es así. 1, después 1, 1, así, ¿no? Luego tenemos 1, 2, 1. 1, 2, 1, ¿no? Luego tenemos 3 aquí. 3, 3, 1. 1, así va aumentando, ¿no? Triángulo de Pascal. Entonces tenemos 4, 6, 4. 4, 6, 4. Aquí va aumentando 1. 1, sí. Uno más. Aquí sería 5, 10, 10, 5, 1. A este lado también 1, ¿no? Así, etcétera, etcétera. Esto puede continuar infinitamente. Donde para nosotros, esto es así. Para el primero, sería A más igual a la 0. Y para el segundo, sería A más B a la 1. Y para el tercero sería A más B igual a 2, ¿no? Para esto sería A más B a la 3. Para esto sería, a ver, A más B a la cuarta sería, sí, A más a la cuarta. Y para esto sería A más B igual a la quinta. Así, ¿no? Triángulo de Pascal, un poco hacemos el repaso. Entonces, aquí observamos, ¿no? Esto, por estas fórmulas inmediatas, podemos decir, esto vale, esto vale. Ahora, 4 y 2, ¿cuánto vale su valor directamente? Pues observamos, si este es a la cuarta, aquí estaría, ¿no? Entonces, esto vale 6, ¿no? 4 a la 2, ¿no? Este es porque es a la cuarta. O sea, el primero vale 1, el segundo vale 4, el tercer término 6, ¿no? Así podemos comparar. Entonces, rápidamente nos basamos también en el triángulo de Pascal. Esto sería 6, ¿no? Sería 1, 4, 6. 1, 4, 6. Y luego, ¿qué hace? Se baja, ¿no? Esto también sería 4. Aquí también está, con esas fórmulas de coeficiente binomial. Por eso se llama a estos coeficiente binomial. Y cuando es 4, 4, N1, este es 1. Pero con el triángulo de Pascal también es 1, ¿no? Así, de esa manera podemos comparar esos y finalmente, ¿cuánto va a ser el resultado? El resultado va a ser así, ¿no? Si hacemos la operación en esta parte, esto vale 0, ¿no?
Cualquier número elevado a 0 es siempre 1. Entonces, ¿qué resulta aquí? Simplemente va a ser x, a ver, x a la cuarta, nada más aquí. X a la cuarta, si ustedes hacen la operación de aquí, si esto ya vale 1, x a la cuarta por 2 a la 0 es un número elevado a 0, es siempre 0. Solamente queda este término más esta parte. Sería 4 por 2, 8. 8 a la x a la 3, al cubo. Nada más, ese. Más esta parte, 6 por 4, 24. 24 por x al cuadrado, sería así, ¿no? Esta parte, 8 por 4, 32, más 32x. 32, 4 menos 1, 1 a la 1 sería aquí simplemente x, más, esta parte es 1, ¿no? Esa sería el, ¿no? Pero por eso decíamos, ¿no? Que como si este exponente cuarta fuera, digamos, 10, 20, 30, ¿cómo podemos adivinar esto, ¿no? Muchas veces este desarrollo puede ser muy difícil de calcular, pero con la ayuda de la definición del binomio del Newton, en los coeficientes binomiales, además, con triángulo de Pascal podemos desarrollar este desarrollo, ¿no? Nada más, ¿no? Es álgebra, pero el desarrollo, ¿no? ¿Dónde estaría la dificultad si este es muy grande, un número exponente? Sería complicado adivinar todos estos términos a desarrollarse. Entonces, nos ayuda binomio del Newton mediante su definición, estos coeficientes binomiales. Esto, ¿por qué se dice coeficientes binomiales? Esta parte son puros coeficientes. Esta parte, coeficientes, mediante estos. Por eso anotamos coeficientes binomiales, ¿no? Pero también con triángulo de Pascal también se puede obtener, ¿no? Simplemente saber estructurar el triángulo de Pascal. Son los mismos, ¿no? De esa manera. Ahora vamos a continuar. ¿Qué cosas más podemos hacer con el binomio del Newton? ¿En qué nos puede ayudar? Pues esta parte lo voy a borrar. ¿No? Pues lo borro. A ver. Ya hemos desarrollado todo esto. Solamente lo voy a anotar esta parte aquí arriba. Luego hay otras preguntas, ¿no? Pero a ver, lo voy a borrar. Lo borro esta parte y ya hemos desarrollado. Nos interesa esta parte, cómo hemos obtenido. En base a este desarrollo nos vamos a preguntar ahora otras preguntas, ¿no? Entonces voy a anotar aquí. Este desarrollo hemos desarrollado que x más 2 a la cuarta es, ¿no? Este resultado hemos obtenido a la cuarta más 8x a la 3 más 24x al cuadrado más 32x más 16, ¿no? Hemos obtenido así. Listo, entonces lo borro esto. Ahora sí podemos preguntarnos otras preguntas, ¿no? Este es importante. Hemos obtenido este resultado. Ese resultado, ¿no? Mediante la definición de binomio del Newton, Pascal y estos coeficientes binomiales. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Hemos desarrollado, ¿no es cierto? El 2, vamos a decir 2, ¿cuál sería la pregunta, no? Entonces dice, por ejemplo, hallar el cuarto término del desarrollo de esto. Hallar, aquí. Hallar el cuarto término. Cuarto término de este desarrollo. Del desarrollo
¿De cuál? De esto, ¿no es cierto? X más 2 a la cuarta. De esto, ¿no? A ver, en este caso, a ver, ¿cuál sería la aplicación, no? Hallar el cuarto término del desarrollo de esto. El desarrollo de esto, mediante el binomio de todo, el cuarto término sería primero, segundo, tercero. Esto tenemos que hallar. El resultado tendríamos que encontrar. Este es el cuarto término, ¿no? Ese es el cuarto término. Pero la pregunta dice, pero en este caso, ¿cómo es simplemente a la cuarta? Claro, podemos desarrollar y fácilmente observar nada más, ¿no? Pero ¿qué tal en lugar de 4 sea un desarrollo mucho más largo? Supongamos 20, 30, 40, 100. ¿Y de cómo podemos saber cuando nos pregunta cuál es el término cuarto de este desarrollo? ¿Cómo podemos decir, no? O sea, si la pregunta sería x más 2 a la 125, se nos preguntaría hallar el noveno término. ¿Cómo podemos saber de esto? ¿No? Es complicadísimo, ¿verdad? Entonces, mediante el uso, las técnicas o artificios matemáticos que vamos a utilizar, otras fórmulas, vamos a poder calcular exactamente, ¿no? Y para estar seguros, vamos a utilizar este desarrollo que es corto, pero nos va a ayudar a identificar exactamente, ¿no? Entonces lo voy a borrar esto. De esa manera podemos estar seguros de que si el desarrollo es muy largo, entonces podemos estar seguros y cómo se calcula, ¿no? Entonces sigamos. Ahora, ¿cómo se calcula el término? Vamos a utilizar siempre a ver, solución, nada más solución. Hay otra fórmula particular para calcular esto. Esto lo vamos a decir término késimo. Esto también es producto, o sea, el resultado del binomio de una particularidad t, el késimo término, ¿no? Ahí. Es una fórmula que se define de esta manera: n menos 1, a ver, k, aquí, no es n, es k. Vamos a utilizar k menos 1, de esa manera, y a n menos k menos 1, ¿no? Así, y b por b k menos 1. Esta sería la fórmula, nada más. Mediante esa fórmula vamos a poder identificar el cuarto término, esta fórmula, ¿no? Es una fórmula muy importante, ¿no? Su aplicación puede ser así, ¿no? Ahí está. Ahora, esta fórmula lo vamos a llamar fórmula T, para referirnos que en cualquier momento podemos utilizar, para no estar escribiendo la fórmula T, ¿no? Término, enésimo término, késimo término, ¿no? Mediante esa fórmula directamente vamos a decir el cuarto término, vamos a hallar, ¿no? Supongamos que no conocemos este desarrollo, entonces vamos a poder hallar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora identificar, ¿no? ¿Cuál es el A? En este caso, el A, ¿no? En este caso, de esto nos está preguntando, ¿no? Entonces, A ¿cuánto vale X? En lugar de B, vale 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la fórmula dice así, ¿no? Cuando tenemos esto así de esta forma, en lugar de A está X, en lugar de B está 2, ¿no? Ahora N ¿cuánto vale? N ¿cuánto? Mediante esta fórmula del binomio, N vale 4, ¿no? N vale 4. Ahora, y nos pregunta el cuarto término. De aquí debemos sacar, eso significa que K debe ser también el cuarto término. El cuarto término, cuarto término, ¿no? Cuarto. Eso es lo que nos pregunta, ¿cuánto vale K? Nos está diciendo, ¿no? Késimo término, en ese cuarto término.
1, 2, 3. Esto tendríamos que encontrar. Entonces, hacemos la operación, ¿no? Reemplazamos, ¿no? En este caso, reemplazamos aquí, ¿no? Entonces, T va a ser igual, en lugar de K tiene que empezar 4, ¿no? Así. Y esto es, N es 4, K menos 1 es, K, ¿cuánto es? 4 menos 1. A, en lugar de A es X. N es 4 menos K es 4 menos 1 por, en lugar de B es 2. 2 a la K es cuarto término menos 1. Ahí está. Ya hemos reemplazado todos los datos. Ahora podemos hacer desarrollo. Este desarrollo es 4 menos 3, ¿no? X, aquí arriba es 4 menos 4 menos más 1. Sería así, ¿no? Y por 2 a la 3, aquí sería así, 2 a la 3, ¿sí? A ver, operaciones algebraicas, ¿no? Operaciones algebraicas. Y ahora hacemos esto. ¿Y cuánto vale esto? ¿No? Ya en este momento ya utilizamos nuestras fórmulas de coeficiente binomial y también podemos utilizar la Pascal, ¿no? Pero ¿qué dice? Un número es disminuido en una unidad. Un número restado en una unidad. Sería así parecido, ¿no es cierto? 4 y menos unos 3. 4, exactamente. ¿Y eso cuánto vale? 4, ¿no? Entonces anotamos 4. 4 vale eso. Esto se hace en 0 aquí, se hace en 0, ¿no? 4 con 4 se hace, entonces, exponente, ¿cuánto tiene? Este 1 nomás queda y hay por, ¿esto cuánto vale? 8. Esto es 3 veces 2, 4, 8, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Si multiplicamos 4 por 3 es 32x, pero a la 1 no se anota. Ahí está. Entonces el término késimo de 4 es esto. Exactamente lo que queríamos encontrar. Cuarto término. 1, 2, 3, cuarto término, ¿no? Entonces ahí está. Una de las aplicaciones, ¿no? De esa manera, este desarrollo, ¿no es cierto? Pero este pequeño desarrollo, solamente a 4, nos ayuda a comprender sin verdad el cuarto término, 1, 2, 3, 32x, 32x. De esa manera, desarrollo del binomio del Newton. Ahora, sigamos más ejemplos, ¿no? Otras preguntas sobre este desarrollo, vamos a preguntarnos varias preguntas, ¿no? Otra, a ver, voy a borrar esto. Otra pregunta sería, a ver, ¿cómo sería? Otra pregunta sería así, ¿no? A ver, sería la 3 esto. Otra pregunta también sobre este desarrollo mismo, la 3. ¿Qué va a decir? ¿En qué términos del desarrollo? Esto lo voy a borrar. A ver, si necesitamos, sí. Aquí lo voy a borrar. La pregunta es diferente, ¿no? A ver. Ya, ahí está. Con la misma fórmula vamos a... ¿En qué término del desarrollo? ¿En qué término del desarrollo, ¿en qué término del desarrollo? Esto lo vamos a anotar así. Se supone que ¿en qué término de este desarrollo está diciendo? Aparece x a la cubo. A ver, sería una pregunta así, ¿no? ¿Cómo podemos averiguar, ¿no? ¿En qué término del desarrollo de este desarrollo aparece x a la cubo?
nosotros podemos observar aquí, ¿en qué término está x a la cubo? Aquí está en el segundo, 1, 2, ¿no? Fácil, ¿no? Si observamos, pero si esto fuera un desarrollo largo, digamos, a 20, 50, 100, a 1000, sería difícil de ni siquiera observar así, ¿no? Esto nos ayuda a rápidamente, si lo que estamos haciendo está correcto, ¿no? Entonces, otra vez vamos a utilizar esto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Otra vez, solución. Si n es 4, pero no sabemos en qué término aparece, ¿verdad? Pero vamos a poder identificar. Esto es así, ¿no? La misma fórmula. Entonces decimos, mediante la fórmula T, entonces tenemos T como este K es el késimo posición, ¿no? Késimo. Este K es la que dice késimo posición. Aquí estará, aquí estará, aquí estará, ¿no? Entonces, como la variable K no conocemos, entonces simplemente anotamos de esa manera, ¿no? En función de K. Entonces, así sería. N es 4K menos 1 por A es X. N es 4 menos K menos la variable K no conocemos la posición. ¿En qué término? Késimo término. El K es késimo término. Entonces, aquí 2, seguimos, ¿no? Simplemente reemplazamos así. En función de las variables, como el késimo término no sabemos en qué término aparece x elevado a cubo. Tendríamos que lograr con estas operaciones 1 en la posición 2, ¿verdad? A ver, pero utilizando esta fórmula, entonces sería así, ¿no? En este caso, este es 1 menos 1 por menos 1, ¿no? Entonces ahí está. Pero esto es así. Estamos buscando x elevado a algo. Su base es 2, no nos importa eso, porque estamos buscando de esta forma. Entonces simplemente dice, entonces, x elevado a cubo tiene que ser igual a esta parte, porque tiene su base x 4 menos k menos 1. Tiene que ser así, ¿verdad? Así se hace esa operación. Ahora, pero ¿cómo podemos bases iguales por unas propiedades de álgebra? Bases iguales, exponentes iguales, ¿verdad? Entonces, esto podemos hacer así. 3 tiene que ser igual a 4 menos k menos 1. ¿Sí? Hacemos las operaciones. 3 es igual a 4 menos k más 1. Entonces, esto sería 3 igual a 5 menos k, ¿no? Ahí está. ¿Qué más podemos decir de esto? 3, 5 pasamos al otro lado, igual a menos k, ¿no? Y de aquí, vamos a continuar, esto es menos 2, igual a menos k, ¿no? Pero, k, ¿cuánto vale? K vale 2, si ambos miembros se simplifican, entonces, ahí está, ¿no? Funcionan las fórmulas. Quiere decir que esta aparece en el segundo término. Esto quiere decir, esto aparece, vamos a decir, está en el segundo, en el segundo término. Ahí está, el término. Ahí está. ¿Verdad? ¿No es cierto? A ver, ¿en qué término? No dice cuánto vale el término, no dice en qué término. Entonces, K es 2, 1, 2, x cubo. X cubo está en el segundo término, ¿no? No nos pregunta cuánto vale. Enseguida vamos a aprender eso, cómo se calcula, ¿no? Ahí está, de esa manera. Una de las preguntas sería así.
binomio del Newton, ¿no? Tiene sus aplicaciones. En algún momento podemos querer calcular esas preguntas, ¿no? Puede ser en álgebra 2, puede ser en cálculos, etcétera, y otras aplicaciones, ¿no? Ahora, vayamos otra pregunta, a ver, ¿cómo sería también, ¿no? Vamos a siempre utilizar este desarrollo del binomio. Entonces, lo voy a borrar, esto, lo borramos. Ahora sería para el ejercicio, hallar el término, esto también va a ser, la pregunta también va a ser diferente ahora, ¿no? Borramos esto, la pregunta va a ser diferente, sería 4. A ver, 4. ¿Cómo nos pueden preguntar otra pregunta? 4. A ver, hallar el término independiente de, a ver, eso también, ¿no? Hallar el término independiente de este desarrollo. Nada más, ¿no? Así. Así puede ser la pregunta, pero a la vista está para nosotros. Si resolvemos esta pregunta, tenemos que llegar a hallar el número 16, porque el número 16 es término independiente de este desarrollo. Vamos a utilizar también lo que es la fórmula T, ¿no? Késimo término, ¿no? Késimo término es esto, ¿cuál de estos, no? Késimo término nos tiene que encontrar 16 para decir cuál es el término independiente, ¿no? Solución. Entonces tenemos, otra vez tenemos que anotarnos, siempre es importante, si en lugar de, aquí puede haber, ¿no?, desarrollos con -2, entonces con su signo más hay que anotarse, ¿no? Con su signo más, en este caso es más, entonces simplemente n es igual a 4. Entonces, ¿qué datos más tenemos que anotar nada más? ¿Y cuál va a ser el término independiente? Cuando nos preguntan término independiente, estamos buscando esta variable, esto. Este es el término independiente. Término independiente. Así vamos a anotar, ese significa eso, x a la 0, porque va a ser 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, anotamos aquí. Término independiente, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar 16. Reemplazamos, ¿no?, a la fórmula. A la fórmula vamos a reemplazar. Entonces, aquí, t a la k, n es 4, ¿no? Pero tampoco sabemos k, ¿no es cierto? K simplemente anotamos así, en lugar de x, n es 4, menos k menos 1, d es 2 a la k menos 1, ¿no? Así se anota, pero nosotros necesitamos, ¿no? Esto nos dice, debemos buscar uno que base x y exponente 0, de tal manera que este pueda volverse, un término de este desarrollo pueda volverse simplemente sin variable x, ¿no? Eso significa, una vez que hemos armado eso, simplemente es hacer esta operación, esta parte, ¿no? Entonces, simplemente, si hacemos sería 4 menos k más 1, sería así, ¿no? Esta parte, exponente, entonces, 5 menos k. Sería así, ¿no? Si hacemos la operación y 5 menos k igual a eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por las definiciones de exponente, bases iguales, exponentes iguales, entonces decimos, ¿no?
la propiedad conmutatividad no es importante, podemos hacer esto igual a 0. Entonces, K, ¿cuánto vale? 5, ahí está. Esto nos dice en qué posición se encuentra el término independiente. El término independiente está en la posición quinta. Vamos a decir quinta, así, ¿no? Solamente nos dice, está en la posición quinta. Esto nos está diciendo solamente 1, 2, 3, 4, 5. Está en la posición quinta. Pero la pregunta dice, hallar el término independiente, el valor, ¿no? Ahí podemos mejorar la pregunta. Hallar el valor del término independiente, podemos decir, ¿no? Podemos mejorar ahí la pregunta. Entonces, una vez que tenemos, ya sabemos cuánto vale K, entonces simplemente es otra vez utilizar el K ya hemos encontrado, simplemente otra vez, ¿no? Así sería. Entonces, vamos a decir T, entonces como K vale en el 5 está, entonces 4 menos K menos 1 es 5 menos 1. Y esto es X es 4 menos 5 menos 1 por el B que es 5 menos 1. Entonces esto sería, ¿sí no? 4